Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a continuar con el tema de En busca de la verdad. Yo sé que quizás para muchos esto ha traído cierta controversia en lo que acostumbrábamos a escuchar y les sugiero que se abrochen los cinturones porque ahora viene más. Vamos a aprender de la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar o lo que Dios ha querido hablar, enseñar por mucho tiempo. Y lamentablemente han habido muchas maneras, doctrinas que se han desviado de la verdad, y eso lamentablemente ha llegado a nosotros, nos ha llegado a nuestros días, nuestros tiempos, nuestra creencia, nuestra cultura. Pero lo bueno es que el Señor es magnífico, el Señor es grande, el Señor es poderoso, y el Señor de una u otra manera siempre nos va a enseñar, nos va a bendecir, nos va a levantar. Y la semana pasada, la primera tema que yo les traje, hablamos acerca de la historia del pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, y cómo se dividió. También hablamos de los pactos, cómo Dios habló por medio de pactos e hizo pactos con su pueblo. Hablamos también de la diferencia entre los nombres derivados, como los denominados de su pueblo, como hebreo, judío, Israel, porque eso es muy importante aprender para cuando leamos la Biblia, sepamos de quién está hablando el Señor, sobre todo los profetas. También hablamos de los mitos o creencias que nos enseñaban, pero gracias al Señor esas cosas están quedando atrás. La segunda parte dice, derribamos muchas creencias que solíamos crecer, vimos cómo los pactos de Dios se cumplen, que no hay manera de cómo impedirlos. Cuando Dios habla, Dios habla. Y eso tenemos que ponerlo siempre, o tener siempre presente en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestro espíritu, que Dios cumple sus pactos. También vimos que hubo un nuevo pacto porque Israel, tanto como Judá como Israel, se desviaron. Entonces el Señor tuvo que levantar un nuevo pacto, hacer un nuevo pacto, y esto es a través de Jesucristo. También vimos lo que significaban realmente las buenas nuevas y por qué son buenas nuevas, por qué son buenas noticias y para quién eran. Y también vimos la diferencia entre los gentiles paganos y los gentiles israelitas. Y ahora vamos a ver acerca de los injertados al olivo. Vamos también a hablar acerca de la gran comisión. Vamos a ver quiénes somos y qué pasará con los gentiles paganos. Y vamos a hablar también de los pactos y de las promesas. ¿Dónde entramos nosotros en todo esto? Y para empezar con este tema, quería hablar acerca y un recordatorio. Miren, no quiere, ahí está. Lo que dijo Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? En Lucas capítulo 4, versículo 43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahí vemos que Jesucristo fue con una misión, vino enviado, ¿para qué? Dice, para anunciar el evangelio del reino de Dios. Ahí no tenemos ninguna duda. Pero más adelante dice, fíjense, se congela esto. Mateo 15 dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces aquí está claro que Jesucristo vino a anunciar el reino de Dios. ¿Y a quién vino? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo lo dijo. No es una interpretación que quizás Pedro o Pablo lo haya dicho. No, mismo Jesús dijo, yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando Jesucristo mandó a los discípulos, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Aquí está hablando de gentiles paganos. Dice, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos no entréis. Y en el versículo 6, 7,
Se congela esto. Dice, sino id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, quizás en ese momento los discípulos no entendían más allá del misterio que le estaba hablando a Jesucristo. Pero ahí, claro, dice que Él mandó a los 12, no a Samaria, no a los gentiles paganos, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está hablando de las 12 tribus. ¿De cuántas tribus está hablando? 10 tribus. De la casa de Israel, del reino del norte. Y después dice, en el versículo 7, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que Jesucristo nos dice, también se lo dice a los discípulos. Dice, yo he venido a predicar, yo he venido a anunciar el reino de Dios. Y yo he venido a anunciárselo a la casa perdida de Israel. Manda a los 12 discípulos y le dice, y ustedes vayan, no con samaritanos, no con gentiles paganos, vayan a la casa perdida, a las ovejas perdidas de Israel, y anuncien el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿el evangelio ha cambiado o viene siendo el mismo? Es el mismo. Pero ¿por qué no entendíamos esto? ¿Por qué no comprendíamos esto? ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través de la historia, el mensaje se fue desviando. Y vemos aquí claramente que Jesucristo dice, yo vine a la casa de Israel, a la casa perdida de Israel. Y mandó a sus 12 discípulos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos de Jesucristo? ¿No es esto? Y usted dice, bueno, a mí me sale muy caro ir a Israel, pagar un pasaje, ir a predicar allá, y aparte no sé hebreo, ¿qué voy a hacer? Vamos a seguir con el tema y usted se va a dar cuenta cómo es el Señor y lo que el Señor dice en su palabra. Miren, vamos a hablar acerca del olivo injertado, porque ¿cuántos de ustedes... Miren, esta cosa así. Ahora se pasó de largo. Aquí. Fíjense que vamos a hablar sobre los injertados en el olivo. Cuando yo lo escuchaba, había predicaciones que nosotros, como gentiles, como gente no israelita, gente judía, nosotros creíamos en el Señor y nosotros éramos injertados en el olivo. Y eso yo siempre lo creí y siempre lo vi. Pero fíjate lo que dice acerca del olivo. ¿Y quién es el olivo? Dice, Jeremías 11 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Aquí es algo sumamente importante, no vamos a poner, obvio, todos los versículos que hablan sobre el olivo o la higuera, sino que lo que el Señor está diciendo, que su pueblo es el olivo, su pueblo es la higuera, su pueblo son las ovejas. Cuando leemos la Biblia tenemos que entender que el Señor le da cierto nombre específico a ciertas personas o pueblos, y en este caso a su pueblo. Cuando usted habla del Nuevo Testamento o escucha hablar de la higuera, se está refiriendo a Israel. Cuando estemos hablando acerca del olivo, también se está refiriendo a Israel. Cuando estén hablando de las ovejas, ¿se refiere a quién? A Israel. Nadie más que solamente su pueblo. Entonces aquí dice, olivo verde, hermoso su fruto, y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y dice, y quebraron sus ramas. O sea, sus ramas fueron extirpadas del olivo. ¿Por qué fueron extirpadas del olivo? Porque ya lo hemos visto, ¿no? Porque ellos desobedecieron. Mira, aquí va a ser que vamos a estar el doble, porque me demoro doble en pasar la pantalla. Dice, porque Jehová de los ejércitos, ¿qué te plantó? ¿Quién plantó el olivo? El Señor. Está hablando del pueblo de Dios. Yo elegí a mi pueblo, yo te puse olivo. Tú eres el olivo. Dice, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Entonces, cuando vemos esto, está hablando acerca del olivo. Y después Pablo, cuando le está predicando,
en Romanos 11, mira, no quiere, dice así: pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, está hablando de Jeremías, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién está siendo reinjertado al olivo? Israel. Dice, ¿por qué? Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, entonces se da cuenta que dice, porque tú fuiste cortado. Los gentiles paganos nunca estuvieron en el olivo, nunca fueron cortados. Y como nunca fueron cortados, no se pueden reinjertar. Sino que está hablando de la casa de Israel. Entonces dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces aquí está hablando de la casa de Israel y está hablando de la casa de Judá. ¿Sí lo están viendo? Y después dice, miren esta cosa. ¿Le podéis dar la flechita, por favor? Yo te aviso cuando le di la flechita porque así va a ser más rápido, más fluido. Dale la flechita hacia la derecha. Una vez. Eso dice. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces aquí está hablando acerca del pacto, está hablando acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham, y aquí el apóstol Pablo en el versículo 1 está hablando acerca de Abraham, del pacto, y aquí sigue diciendo de que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dale una más, por favor. Dice, porque si tú fuiste cortado, o no, esa ya la pasamos, dale una más. Se repitió. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién está hablando aquí? Pero con confianza. Ya esta es la tercera predicación. ¿De quién está hablando aquí? De Israel. De Israel. Y sigamos viendo. ¿Qué dice después? El otro. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí el apóstol Pablo se maravilla de cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios cumple los pactos. Y aquí él dice, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Signo de exclamación, porque él estaba asombrado del misterio y él le estaba dando a entender a los romanos, gentiles, pero no paganos, sino gentiles israelitas. Le estaba diciendo, ven cómo están, porque ellos tenían un pleito con los judíos de la circuncisión y ellos querían que se circuncidaran y cumplieran lo de la ley. Y él dice, no, ya no es necesario, yo les voy a explicar el porqué. Y estamos hablando, y él está hablando acerca de Romanos, y cuando usted lea Romanos con esta nueva perspectiva, usted va a aprender cosas nuevas. Va a haber cosas diferentes, va a ver el Evangelio de una manera diferente. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo le está diciendo que ellos en otro tiempo no eran pueblo, fueron desechados, fueron divorciados. La buena nueva salvación, que Cristo murió por ustedes, porque en el capítulo 7 habla, ¿cierto?, del matrimonio, habla de los que saben la ley y le dice, ahora Jesucristo murió para que ustedes estén libres del pecado, estén libres de la ley del pecado, y ahora ustedes pueden recasarse con Dios, pero ya van a andar en el Espíritu. Esas son las buenas nuevas para Israel. Ahora imagínense si ustedes o nosotros fuéramos en aquel tiempo desechados de Dios, porque Dios nos desechó, y viene alguien y nos da este mensaje, se nos lleva la vida de esperanza. Y por eso la iglesia creció, porque Pablo estaba predicando a los gentiles israelitas, y los gentiles israelitas dicen, wow, se están cumpliendo las promesas, se están cumpliendo lo que Dios prometió, lo que Dios estaba diciendo. ¿Gracias a quién? Gracias al nuevo pacto. ¿Y quién es el nuevo pacto? Jesucristo. Y la iglesia empezó a crecer.
porque la gente creyó, dijo, esto es. Entonces la iglesia empezó a crecer por montones. Miren, la casa de Israel fue dispersa. En Levíticos, en el capítulo 26, avánzale, por favor. En el versículo 26 vamos a ver acerca de la dispersión del reino del norte. En Levítico 26:33 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Pasa a la siguiente, por favor. Y en Jeremías dice, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Están hablando de generaciones tras generaciones. Pasa uno más. En Ezequiel dice, estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Siguiente. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras. Y eso sucedió 700 años antes de Jesucristo. Y ustedes saben que pasaron imperios y el pueblo de Israel, el del norte, nunca regresó a su tierra, jamás regresó, sino que se empezó a dispersarse por todo el mundo. Entonces, cuando, imagínense, llegaron 700 años después, nació Jesucristo. ¿Cómo ustedes creían que estaban la casa de Israel? ¿Por dónde andaban? Por todas partes. Estaban dispersas por todas las naciones. Entonces, aquí es donde empezamos a entender un poquito más de lo que Jesucristo dijo acerca de la gran comisión. Dale una más. Una más. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una más. Dice, y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este mensaje que Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿para quién era? Que ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Tenían que ir a los paganos, los gentiles paganos. No, tenían que ir a buscar a ¿quiénes? A las ovejas perdidas de Israel. Entonces, cuando Jesucristo les da este mensaje, dice, por tanto, id y hacer discípulos, vayan a buscar a los perdidos, a las ovejas perdidas de Israel, y las van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice después? Dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El otro, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Apocalipsis, fíjense lo que dice. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y vamos a leer Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando Jesucristo está hablando, ir por el mundo, me van a hacer testigos en todas las naciones, van a ir y predicar. ¿A quién se estaba refiriendo de todas las naciones? Al pueblo de Israel, ¿no? Entonces ya cuando vemos esto, entendemos que hay una tarea en cuanto al Evangelio de ir a buscar exclusivamente a las ovejas perdidas de Israel. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la demás gente? ¿Qué pasa con el mundo? Pero aquí está claro, pasa a la próxima por favor, que este Evangelio
se tiene que predicar a las naciones porque Israel está disperso por todas las naciones. Entonces, cuando este evangelio se predique hasta el último rincón de la tierra, hasta que el último israelita escuche el mensaje, entonces será el fin. Porque tenemos que ver y entender con esto, antes de pasar a la otra parte, de que el evangelio fue dado para rescatar a las ovejas de Israel. Y yo sé que lo he repetido muchas veces, pero es que es importante que lo sepamos para la parte que viene. Israel fue esparcido por todo el mundo. Miren, Israel, el reino del norte fue conquistado por el imperio asirio. Pasa a la próxima, por favor. Este es el imperio asirio. La parte verde oscura es cuando conquistaron el reino del norte, que llegaron a Damasco. ¿Ven ahí? Llegó a Damasco. Y el que no lee muy bien, se aguanta, porque ¿para qué se sentó tan atrás? Entonces ahí dice Damasco, ahí está ahí, y se conquistó el pueblo del norte, y después el imperio sirio siguió creciendo, pero ustedes vean donde dice Judea, está en amarillo, porque no pudieron conquistar a Judea. ¿Por qué? Porque había una promesa. Está el pacto davídico. Imagínense ese gran imperio, todo eso verde. No pudieron con esa cosita amarilla y un porotito que estaba ahí, un frugiolito que está ahí. ¿Por qué? Porque había una promesa, que no podían tocarlo, porque el reino del norte sí iba a ser disperso, pero el de Judá no. Y después del imperio asirio vino otro imperio, que es el imperio babilónico. Y este imperio sí conquistó a Judá. Ahí lo pueden ver, Judá está ahí, lo conquistó. Entonces Babilonia fue un imperio. Después sabemos que después de los 70 años regresaron a Jerusalén, porque ya no estaba el imperio babilónico, sino que ya estaba el imperio medo-persa. Pasa al siguiente, por favor. Y fíjense la cantidad, cómo va creciendo los imperios. Se van extendiendo. Y cada vez que se van extendiendo, la población también crece. Entonces vemos que el reino del norte fue disperso primeramente con los asirios, después con los babilónicos, siguió ahora con los medio persas o los persas, y después de los persas vinieron los griegos. Y fíjense cómo va creciendo. Ya el imperio está llegando hasta allá, hasta Macedonia, hasta allá arriba, está llegando lo que es, está llegando casi a Italia, pero todo lo que es Grecia, Turquía, todo eso está llegando, inclusive en Asia. Fíjense cómo se extiende hacia Asia y también parte de África. Y después del imperio griego, ¿cuál vino? El imperio romano. Miren cómo se va extendiendo. El imperio romano, todo lo que es el norte de África, España y arriba Gran Bretaña. Está todo eso. Entonces la gente empezó a expandirse, a irse a diferentes lugares. Entonces, en todo esto, lo que yo les voy mostrando, cómo se va expandiendo la población, estamos viendo que entre medio de esa población van gente de Israel, del pueblo del norte de Israel. Entonces se va extendiendo el ADN los genes de los israelitas, también se van con la gente, porque se empezaron a mezclar con otras naciones, con otros pueblos, a tomar otras costumbres. Estaba profetizado, estaba dentro del pacto y se empezó a cumplir. Ahora, más adelante con el tiempo vino el imperio británico. Fíjense, de esa isla chiquitita que está ahí, donde alcanzó a llegar el imperio romano, fíjense todo lo que conquistó. Desde acá, desde Australia hasta Norteamérica, todo lo que conquistó. Ahora nosotros no somos rubios de ojos azules como los británicos, pero hay otro imperio que sí nos conquistó, que es el imperio español. Ahora, ese pedacito de arriba, esa esquina, ya estaba conquistado por el imperio romano en aquel tiempo. Y el imperio español se extendió
prácticamente por toda Latinoamérica, parte de Oceanía, parte de África, pero la mayoría se concentró ahí. Ahora usted conoce de dónde viene, ¿no? Levante la mano. Levante la mano si el color naranjo incluye a su país. Nadie levanta la mano. Puro ojo verde aquí. Pero por algo también puse el Imperio Británico para que no se vaya a arrancar. Entonces vemos que todo se dispersó. El Imperio del Norte, perdón, el Reino del Norte de Israel, una vez que fue conquistado por el Imperio asirio, se fue distribuyendo hasta llegar a estos tiempos donde estamos nosotros. Pasa la siguiente. Y aquí uno puede decir, si yo fui alcanzado, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién soy yo? ¿Seré un israelita? Parece como que... ¿Ah? Parece como que si fuera una fantasía, o pareciera como que la historia o los pactos que están en el Antiguo Testamento se quedaron ahí, se encubaron y ahí se perdieron. Pero a través de la historia vemos que no, que lo que está hablando Dios, que lo iba a esparcir, ¿hasta dónde? Hasta el último de la tierra, por las naciones. Dice que iban a agarrar costumbres, iban a agarrar culturas que ni sus padres sabían lo que iban a agarrar, o sea, tras generaciones. Estaba profetizado. Entonces, ustedes pueden ver, nosotros que vivimos aquí, ustedes yo creo que son la primera generación de latinos de su familia acá, ¿no? Vemos que la segunda generación, que son sus hijos, si viven acá, ya ni siquiera español quieren hablar. Y si hablan todo mucho, bueno, igual que nosotros, pero hablamos un poquito mejor. Pero ya hablan un español más mucho, y ya la tercera generación ya prácticamente ya no están hablando español. Le pasa también a los asiáticos. Ustedes ven los asiáticos, ya no hablan su idioma original de su tatarabuelo, o de su abuelo, de bisabuelo, ya hablan puro inglés. Así también pasa. Entonces imagínense, estamos hablando de que Jesucristo murió hace 2000 años atrás, y el reino del norte fue conquistado más de 700 años antes de Cristo. Estamos hablando más de 2700 años en la historia. Imagínense cómo se desparramó prácticamente Israel, el pueblo del norte. Se fue por todas partes. Entonces, ahora, si lo podemos ver de esa manera, no es descabellado pensar que podemos nosotros tener los genes de Israel, de los desobedientes. Miren, hay unas religiones, y esto lo hablan los mesiánicos sobre todo, y ellos dicen que nosotros, todos los que nos hemos convertido, claro, ellos no dicen el cristianismo porque, o sea, si yo les voy a dar la razón aquí en esta parte, que andábamos muy fuera de realmente la verdad, de lo que dice la palabra. Nos adjudicábamos cosas que no eran, interpretábamos cosas que no eran. Quizás en pensamiento, quizás en teología moderna, o acomodar a los tiempos de ahora, sonaba bien. Y suena bien, pero no es lo correcto, no es lo que realmente la Biblia está diciendo, no es la continuación del Antiguo Testamento, sino que la iglesia cristiana se encargó de decir el Antiguo Testamento son leyes, son fábulas, son cosas, son historias, son cosas, enseñanzas para los niños, pero nosotros no, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero ahora entendemos que el tiempo de la gracia, o este tiempo que estamos viviendo, ¿para quiénes son? Para las ovejas perdidas de Israel. El Nuevo Testamento es lo que se le llama la codificación del Antiguo Testamento, porque antes estaba todo en código, era un misterio, no se sabía. Pero llega el apóstol Pablo y empieza a leer lee lo que es el Antiguo Testamento, porque ya se lo memorizaba,
y empezó a ponerlo con Jesucristo. Dijo, esto es lo que se hablaba. Por eso en Romanos él habla de esto. Dice, wow, bendita es. Estas son las buenas nuevas. Esto es lo que Jesucristo vino a hacer. A buscar a los gentiles israelitas. Y por eso él predicaba con de nuevo. Porque él lo conoció, lo entendió y lo empezó a predicar. Y también se lo quiso predicar a los judíos. Pero los judíos no quisieron. Y él dijo, yo me voy a los gentiles. Yo me voy con los israelitas a buscarlos. Entonces, vemos que llegamos a este punto, lo que yo le decía, que los mesiánicos, ellos dicen, y ellos predican, que todos los que se convierten a Jesucristo son de genética, o vienen con los genes, o el ADN del pueblo de Israel. Eso es lo que ellos dicen. Pero ellos, lo malo es que ellos se encierran a que solamente los que se aceptan a Jesucristo solamente son israelitas y nada más. No hay nadie más que pueda acercarse a Dios por medio de Jesucristo, que solamente esto es exclusivo únicamente para los israelitas, pueblo del norte. Pero hay muchos versículos que dicen y hablan acerca de que el Señor al que viene no lo echa fuera. Vemos Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando del mundo entero. Ahora podemos interpretarlo también, está hablando del mundo entero, hablando de la nación, hablando solamente de Israel, se puede interpretar de esa manera. Pero cuando nos metemos a la historia vemos que no es así. Y miren, vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 19 en adelante. Y esto es una clave para entender que el Señor usa a su pueblo para también bendecir a las naciones. Dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. El 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Entonces, aquí está hablando de que este pacto que hizo con la casa de Israel no lo hace solamente por ellos, sino que lo hace por él mismo. Dice, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y aquí es donde nosotros vemos los grandes avivamientos que ha vivido a través de la historia. Israel fue disperso, pero dice que cuando su nombre sea santificado en vosotros, ustedes crean en mi nombre, entonces sabrán las naciones que yo soy Jehová. Entonces, cuando hay avivamiento, cuando hay grandes avivamientos, es porque el Señor se ha santificado en algunos del pueblo perdido, de las ovejas perdidas que están dispersas a través de las naciones, se convierten, buscan, aman a su gente, aman a su pueblo, aman a la nación donde están, y hay avivamiento. Y cuando hay esos avivamientos, entonces la gente sabe quién es Jesús. La gente sabe quién es el Señor. La gente sabe quién es Dios. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Entonces ahí vemos que a través de la historia se han levantado grandes avivamientos porque está aquí. Y el Señor bendice también las naciones donde está el pueblo de Israel disperso. La razón de que el Señor haya levantado un pueblo es porque Dios le dijo, voy a levantar a ustedes y los voy a bendecir. Y la razón de que yo los voy a bendecir a ustedes es para que las demás naciones sepan que hay un Dios y vengan. Y cuando vengan, ustedes le presenten mis mandamientos, le presenten mis leyes, le presenten quién soy yo. Y cuando ellos se acerquen, entonces yo también los voy a bendecir. Esa era la razón de que Dios había elegido a un pueblo, había elegido a Israel, porque Él lo iba a bendecir en grande manera.
pero lo que vimos la semana pasada, que si ellos obedecían a Dios, obedecían a los mandatos, entonces Él lo iba a engrandecer. Entonces las naciones iban a decir, wow, ¿por qué esta nación es tan grande? Y la gente se iba a acercar y la gente iba a ver quién era Dios. Y es lo mismo que pasa en estos días, Dios no cambia. La gente tiene que venir a nosotros porque nosotros estamos bendecidos. Yo no estoy hablando de lo material solamente. Yo estoy hablando en general, en la vida, lo que es la vida en sí. Yo sé que tenemos altos y bajos, yo sé que tenemos problemas. La vida es aflicción de espíritu, como dice Salomón. Pero nosotros tenemos que vivir con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando vivimos con ese fruto, entonces la gente ve que en tu hogar hay paz. Ve que en tu hogar hay amor. Ve que tú, a pesar de las crisis económicas, no te falta. Siempre tienes, de una u otra manera. Y así podemos hablar de la salud y podemos hablar de muchas cosas, que después vamos a tomar ese tema más adelante. Entonces la gente ve que tú estás bien, que tú eres una persona estable, emocionalmente, sentimentalmente, familiarmente, económicamente, eres estable. Entonces la gente se va a acercar y va a decir, ¿por qué estás así? Mira cómo está el mundo y tú estás tan tranquilo. Entonces, oh, yo tengo un Dios. Oh, sí, sí, te lo presento. Esa era la labor del pueblo de Israel. Ahora ustedes creen, ¿cuál es nuestra labor? ¿Ha cambiado la labor? Absolutamente nada. Tiene que cambiar. Pero ¿por qué nosotros vivimos al 3 y al 4? A veces vivimos peor de los que están afuera. Aunque no digan amén. Ahora, ¿seremos nosotros israelitas? ¿Cómo saber si yo soy parte? ¿A cuántos les gustaría saber si son parte del reino del norte? ¿A cuántos? Levante la mano. No todos. O algunos son flojos para levantar la mano. A mí sí me gustaría saber. Y le tengo noticias. No son buenas. Los únicos que pueden rastrear su descendencia o de qué tribu son los judíos. Nada más porque ellos vienen de la tribu de Judá. Por eso se llaman judíos, porque vienen de la tribu de Judá. Que al ser tú judío, entonces automáticamente tú vienes de la tribu de Judá. Pero las 10 tribus se esparcieron por todas partes. Es imposible saber y rastrear si realmente tú puedes venir a alguna de las tribus. Ahora, tú dices, pero la palabra del Señor dice que esto es el evangelio para los israelitas. Y pensando en este tema, ya tiempo atrás, perdón, voy a tomar agüita. Y yo por curiosidad me hice la prueba de ADN. No sé cuántos de ustedes han hecho la prueba de ADN. Nada. Y cuando yo me hice la prueba de ADN, porque yo estaba interiorizado en este tema, y yo dije, ¿será, Señor? Vamos a ver. Y en mi prueba de ADN sale que yo tengo el 2% de judíos de Europa. Entonces, cuando hablan de los judíos, yo automáticamente digo, son israelitas porque fueron dispersos, ¿no? Entonces, sea como sea, yo tengo un 2% del ADN judío. Eso lo dice la estadística que yo tomé. Y yo puedo decir, ¿puede ser? Sí. ¿Que me emociono? ¿Por qué no? Todos podemos emocionarnos, ¿no? Pero es muy difícil saber. Estamos hablando de 2700 años atrás. Es muy complicado. Y no hemos mezclado, porque yo tengo un 2% de judíos, pero tengo como un 57% de indios, de indígenas. Entonces, mucha mezcla. Pero lo que yo le puedo decir, sacando conclusiones, pero no, esto solamente es una teoría mía, no puedo decirlo a ciencia cierta, porque no se puede, ni me atrevería a decirlo, pero cuando entramos a este tema, entonces también podemos entrar al tema de la predestinación. ¿Dios predestinó a ciertas personas? No. Dios predestinó a un pueblo, a Israel. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, la predestinación. Entonces, cuando hablamos de este tema, ya esa teoría de la predestinación, que algunos sí, algunos no, todo esto muere, se va afuera porque realmente no es. Dios predestinó a un pueblo
desde el principio hasta el final, y están predestinados, que es un pueblo. Por eso yo me pongo a estudiar y yo me pongo a ver que por qué se quedó la tribu de Judá, porque venía el pacto davídico, y ahí venía Jesucristo. Ahora, ¿por qué Benjamín se quedó y se fue con Judá? ¿Por qué no Benjamín se fue con las otras 10 tribus y eran 11? Si el pacto se lo había hecho con David, y David era descendiente de Judá. ¿Por qué se quedó Benjamín? Y yo al leer, y yo se los dejo así, pero ¿de qué tribu era Pablo? De Benjamín. ¿Dios tenía un plan para Jesús? Obvio que sí. ¿Dios sabía que iban a ser Pablo? ¿Te creen que es casualidad las cosas? De ninguna manera. No hay casualidades. Y Pablo era el más preparado en aquel tiempo. Entonces, hay una línea, y Dios conoce la línea. Dios conoce porque Dios es eterno. Ahora, nosotros, ¿dónde entramos en esto? Y como yo les digo, hay gente que desde pequeño han sentido algo. Han sentido como un apego o una necesidad de buscar de Dios. Hay gente que nace y ya cuando tiene conciencia empieza a buscar de Dios. Ahora, Jesucristo dice una cosa. En Juan el capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces y estamos hablando de ovejas, específicamente del pueblo de Israel, o el pueblo judío, que también son ovejas. Entonces aquí Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz. Los que son de mi prado, las ovejas, los que son de mi pueblo, aunque hayan pasado 1700 años, pero él sigue siendo mi oveja, porque es parte de Israel perdido. Entonces ellos escuchan mi voz y me siguen. Miren, por ejemplo, yo voy a leer un llamamiento de unos apóstoles, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y está hablando de Pedro y de Andrés. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Podría haber dicho, como otros que leemos en la historia: no, déjame primero enterrar a mis padres, es que ya tengo una familia, que las tengo que mantener. Jesús le dijo: venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. Entonces, dejando automáticamente las redes, lo siguieron. Después dice: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, imagínense, dejando al padre, lo dejaron ahí tirado. Dice: y le siguieron al instante. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Dice: y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, hay una diferencia, aquí yo veo en la Biblia, hay una diferencia de los que escuchan la voz de Dios y siguen, o desde pequeños tuvieron como una intuición que tenían que seguir a Dios, como que había algo más en la vida, y cuando se les predicó el Evangelio, cuando le dijeron: sabes que Dios te está llamando, amén, voy. Porque ya como que nacen con eso, de seguir a Dios, de la necesidad de Dios. Entonces dice: ellos escuchan mi voz y me siguen. Hay otros que no, hay otros que hay que meterlo a la fuerza. Ahora, ¿por qué hay que meterlo a la fuerza? ¿No son de Israel? No, tampoco. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicaba, la gente no le llegaba y creía de primera. Algunos sí, otros no. Pero eran parte de Israel, sí. Pero hay otros que no. Hay otros que llegan. ¿Saben por qué? Porque Dios promete muchas cosas. Y esa gente llega. Pero no son de parte de Israel. Esa es la conclusión que yo he sacado. Por algo ellos llegan y se van. Ustedes ven que va a llegar gente y se va. Gente llega y se va. Oh, qué bonito, pero al rato están otras cosas. O se va como una langosta saltando para aquí, para allá, para todas partes. No sigue a nadie. ¿Por qué? Porque no están escuchando la voz de Dios. Lo que están escuchando es su propia voz. Están escuchando su propio corazón. Pero entonces él dice: pero mis ovejas escuchan mi voz y me siguen.
Ahora, yo les puedo decir a ustedes que ustedes son Israel el perdido. Yo les podría decir que sí. Pero no está en mí decírselo. Pero sí está en Dios. Y Dios conoce. Y si Dios te llamó y tú escuchaste, tú puedes ser parte del Israel perdido. Ahora, ¿a qué nosotros tenemos que predicar? Mira, pasa la próxima. Por favor. Primeramente tenemos que predicar a todo el mundo, sin excepción de personas. Lo primero. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién es oveja y quién no es oveja. Pero tú tienes que predicarle a todo el mundo. Y cuando tú predicas, tú estás escuchando la voz de Jesús. Cuando tú no predicas, automáticamente estás siendo desobediente a la voz de Dios. Y a base de la experiencia, ¿quién quiere desobedecer? Nadie. Entonces, por eso le digo, esto cambia nuestra perspectiva hasta de servir a Dios, hasta de seguir a Dios, a base de lo que leímos. ¿Y cuál es otra persona que tenemos que nosotros predicar? Miren, van a recibir dos tipos de personas. Uno, las ovejas perdidas de Israel, ellos van a ser más fáciles. Por eso hay gente que uno les predica y parecen dóciles. Uno les predica y dice, mira, vente a la iglesia. Oh, sí, ¿dónde está? Tal lugar. Ok, ahí voy. Y llegan y se quedan. ¿Por qué? Porque son ovejas perdidas de Israel. Escucharon la voz de Dios, escucharon el llamado. Pero hay otros que no, que los que se dan cuenta de que hay un Dios bueno y misericordioso, lo cual Él puede librarnos de todo lo malo y bendecirnos. Esas son personas que llegan a la iglesia. Ahora, pero estas no son ovejas de Israel. Ahora no estoy diciendo que son o no son, no puedo decirlo. Pero lo que yo les quiero decir con esto, que esta es la realidad nuestra, la gran comisión. Tenemos que ir a predicar e ir a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Van a llegar gente que no es de las ovejas de Israel, que no son ovejas perdidas de Israel, pero no importa, tenemos que traerlas igual, porque Dios las ama igual. Entonces tenemos que nosotros adoptar este pensamiento, adoptar la mentalidad como los discípulos que llegaron a ser apóstoles. Ellos entendieron después el mensaje. Pablo entendió el mensaje mucho más claro y lo dejó descodificado para nosotros. Ahora nosotros, al entenderlo, que tenemos que seguir con la gran comisión. Tenemos que seguir con este mandato. Debemos ser obedientes a la voz de Dios. Y aquí es donde se puede decir entra lo bueno para nosotros. Y yo creo que muchos quizás estaban esperando esta parte, ¿no? Que me toca a mí. Miren, Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta es un pacto que el Señor hizo. Esto se lo dijo Josué, pero es un pacto que viene haciéndolo con Israel, un pacto que viene haciéndolo con su pueblo. Si nosotros entramos en este pueblo, entonces, pero entramos al pueblo, entramos a este pacto, y dice que si nosotros no nos apartamos de esta ley, de las instrucciones, no nos apartamos de las instrucciones, entonces nuestro camino, pero todas las áreas, todas las cosas que emprendamos, vamos a ser prosperados. Hoy podemos ver los judíos que la gran mayoría, ustedes van a ver, ¿cuántos de ustedes han conocido a judíos o han trabajado con judíos? Díganme, ¿ellos son pobres? No. ¿Cierto que no? Ellos no son pobres. ¿Por qué? Porque ellos tienen el pacto, ellos conocen el pacto. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se mezclan de donde viven con la cultura y costumbres de cada país. No, esa es una clave. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. Ellos no se mezclan. Ellos si se van a Etiopía, ellos siguen siendo judíos. Ellos vienen a Estados Unidos, siguen siendo judíos. Ellos se van a Latinoamérica con diferentes costumbres. Ellos siguen sus mismas costumbres. Ellos se van a Asia. ¿Y usted cree que ellos van a comer puro arroz allá? No, ellos siguen con su costumbre, siguen su cultura. ¿Por qué? Porque ellos le creen a Dios. Y ellos saben, por los mandamientos y por los pactos,
que si ellos obedecen a Dios, no se dejan llevar por otras culturas, por otras costumbres, ellos van a ser bendecidos. Y lo son. Porque es un pacto. Ahora, ¿nosotros entramos en este pacto? Obvio que sí. Entramos en este pacto. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros nos acomodamos según donde estamos. Cambiamos nuestra manera de ser. Depende con quién conversamos, charlamos, nos reímos, vamos de fiesta. Oh, no, es que lo que pasa es que hay que entenderlo, hay que sobrellevar a esta persona. No, nada de eso. Tú no puedes ser diferente, tú eres quien eres. Tú eres de Dios y tú tienes que seguir a Dios. No importa lo que vengas, es que lo que pasa es que yo soy muy fiestero. Y usted sabe, a mí me gusta. No, se lo puede acompañar con hacer cosas, pero tú eres firme en lo que tú crees, en las ordenanzas de Dios. Tú no te puedes contaminar, porque si te contaminas, ¿qué va a pasar contigo? Va a venir destrucción. Va a venir destrucción a tu vida. Por eso cuando Malaquías dice, es que ustedes le han robado a Dios, y esto es solamente un ejemplo, porque yo sé que todos ustedes conocen este ejemplo que dio Malaquías, o estas palabras que dio Malaquías, dijo, ustedes me han robado. Y dijo, ¿qué hemos robado? Dijo que ustedes no dan los diezmos, no ofrendan, no dan los diezmos. Y no crean que estoy predicando de dinero, sino simplemente un ejemplo que estoy dando lo que dijo Malaquías. Y dijo, es que ustedes le han robado a Dios porque no dan los diezmos. ¿Y qué hemos robado? ¿Qué? ¿Por qué? Porque ellos venían ya con una cultura babilónica. Ellos se habían convertido prácticamente a las nuevas culturas, nuevas religiones. Y claro, llegaron a Jerusalén, pero dejaron todo a un lado. Y usted puede leer que Malaquías dejaron todas las leyes de Dios a un lado. Tuvo que llegar Esdras. Y Esdras te tuvo que decir, miren, ustedes están mal, han dejado la casa de Dios abandonada. Vengan, construyamos, hagamos lo que Dios quiere que hagamos para que Dios nos bendiga. Y empezaron a formar el templo, pero después llegó Malaquías y dijo, pero ustedes hacen también todo lo contrario, no diezman, no ofrendan. Entonces dice, pero si ustedes se convierten de sus caminos, entonces, dice Él, los va a bendecir, va a abrir las ventanas de los cielos y los va a bendecir. Pero nosotros no creemos eso. Estamos como los judíos de aquellos tiempos, o los israelitas de 700 años antes. No hacemos caso. Está la palabra, está la ley, no hacemos caso. ¿Y qué dice Malaquías? Que hay un devorador en tu economía. Así es sencillo, hay un devorador. Y ese devorador te va a robar todo. Por eso no creces económicamente. Por eso no puedes surgir económicamente. Por eso te tienes que matar trabajando. ¿Por qué no creces? Porque hay un devorador. Tú juntas y por otro lado te están devorando todo. O las pequeñas zorras que hablan también la Biblia. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Por eso nosotros necesitamos ser cristianos o ser hijos de Dios. Ahora, si usted quiere llamarse israelita, diga, bueno, yo soy israelita. Yo voy a comportarme como un verdadero israelita. Voy a comportar como un verdadero hijo de Dios. No, pero es que mira, porque la religión de tus padres no me importa. No, es que mira, tu cultura es así. No me importa. No, acuérdate que tú de dónde eres. Acuérdate que allá son todos chismosos, así que tú también. O que no, es que mi papá era así, yo también soy así. Que se aguanten. No, eso ya queda atrás. Por eso las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Empezamos un nuevo camino, una nueva manera de vida. Y si obedecemos, el Señor nos va a bendecir. Si desobedecemos, entra maldición en nuestras vidas. Porque los pactos son eternos. Los pactos son para siempre. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. Miren, y aunque nosotros no seamos israelitas, nosotros entramos en el pacto. Yo le dije que los mesiánicos, ellos piensan que no, que todos los que son gentiles paganos, ellos no tienen cabida en la iglesia, ni seguir al Mesías, ni nada de eso. Pero fíjense lo que dice Deuteronomio 29 acerca del pacto que hizo, el otro pacto, no el del monte Sinaí, sino antes de entrar a la tierra prometida, hace este pacto Jesucristo. Deuteronomio capítulo 29, ¿está ahí o no? No, ok, yo se los voy a leer. Deuteronomio 29, 11 en adelante dice: vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros
que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Fíjense, dice, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros. O sea, no necesitaba ser un linaje exclusivo de las 12 tribus. Simplemente si venía un extranjero y adoptaba estas leyes, entonces para él también era el pacto y para él también era Dios. Deuteronomio 31:12 dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces ustedes ven que también los extranjeros están incluidos. Por eso cuando Pablo predicaba, también había gentiles paganos que se convertían y él nunca los desechó. Él también los traía al Evangelio. Él también les enseñaba acerca de esto nuevo. Incluso cuando fue a Atenas, no estaba hablando con los gentiles en un momento dado, no estaba hablando con gentiles israelitas, sino con gentiles paganos, y le presentó un nuevo Dios, no el Dios del Antiguo Testamento. Y cuando dijo, oh, yo veo que ustedes son muy, tienen mucha teocracia, saben mucho acerca de dioses, pero hay en su plaza que dice que al Dios no conocido. Y ese Dios no conocido es el Dios que yo les presento a ustedes. Y la gente dijo, porque tenía hambre de conocer de nuevos dioses, dice que la gente se agrupó ahí y estaba diciendo, a ver, cuéntanos de este Dios. Y él empezó a predicar de Dios. No empezó a predicar del Antiguo Testamento, de la sangre, no, él predicó acerca de Dios. Y dice, muchos nos trataron de loco y otros siguieron su camino. Entonces vemos que también esto no solamente son para los gentiles israelitas, sino que también gentiles paganos pueden entrar a este pacto. Entonces, ya sea que seamos israelitas por genética o simplemente aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador porque lo necesitábamos, de todas maneras entramos en este pacto. Y estas son las buenas nuevas de salvación, que todos entramos en esto. Y fíjense, el resultado de ser israelita o haber aceptado este pacto. Hay un bienestar en todo esto. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, eso ya lo dije ya. El otro, por favor. Oh, mira, ahí estaba el Deuteronomio. Estaba por otro lado. Pero dale, ya lo leí. Sigamos la siguiente. Otro más. Ok. No, te pasaste, parece. Te fuiste mucho. Regrésate, por favor. Una más. Ya. Entonces, el beneficio de entrar en el pacto, en lo económico. En el Antiguo Testamento hay órdenes y cosas que el Señor le dijo, ustedes van a hacer esto, esto y esto. Y ustedes van a ser prosperados, van a ser bendecidos. Y esto lo encontramos no en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento casi no habla de economía, pero sí el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que había un judío contador y se acercó a este pastor y le dijo, oye, quiero hacerte una pregunta. Dentro de tus clientes tienes cristianos y judíos. ¿Cuántos judíos son más ricos que los cristianos? Y él dijo, 10 por 1. Los judíos son más ricos. Y él dijo, ¿y por qué pasa esto? Dice, lo que pasa es que ustedes se centran en el Nuevo Testamento. Y está bien. Dice, pero la base económica está en el Antiguo Testamento. Y nosotros seguimos el Antiguo Testamento para todo lo que es nuestra economía. Por eso nosotros somos prosperados. Dios nos prospera. Entonces, el beneficio es, en lo económico, es seguir las pautas que da el Señor. Lo otro, en la salud. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar bien viejitos, pero saludables? Y aquí, el Señor le dice a su pueblo qué es lo que deben comer y qué es lo que no deben comer. Porque lo que entra en cuanto a comida, aquí en el Testamento vemos que hay cosas que son inmundas. Y el Señor te dice qué es lo que tú puedes comer y qué es lo que no puedes, que puedes y no puedes comer
para ayudarte en la salud. También habla mucho acerca de los ayunos. ¿Los ayunos son buenos o no para tu salud? Son buenos para tu salud. Entonces, hay una manera en la cual el Señor nos enseña a través de su palabra cómo tener una buena salud. Lo otro es lo familiar. Cómo debemos nosotros criar y cómo podemos tener buenas costumbres con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, todo lo que es familia, nuestros hermanos, nuestros padres. Cómo tenemos que llevarlo, cómo tenemos que hacer para tener una familia saludable. Lo otro es lo emocional. Aquí el Señor en la Biblia nos enseña de qué manera nosotros vamos a enfrentar y confrontar los problemas de esta vida. Cómo podemos sujetar nuestras emociones, cómo lo debemos hacer. Lo otro es lo espiritual, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, pues es necesario que le adoren. Porque Dios a esos adoradores busca. Entonces, la palabra del Señor está lleno de consejos. Y vamos a seguir esos consejos. Si seguimos esos consejos, yo les garantizo, y no estoy predicando prosperidad, ustedes conocen, ¿no? Ustedes me conocen, no estoy predicando prosperidad. Lo que yo estoy predicando es el pacto de Dios. Estoy predicando acerca de las promesas de Dios. Y cómo esto nos desenvuelve de tal manera que nosotros vamos a ser prósperos en muchas áreas de nuestra vida. No estoy hablando de riqueza, de yates, no estoy hablando de eso, sino de una economía estable, de una buena salud, de un buen entorno familiar. Está todo escrito en la Biblia. Por eso el Señor dice, tú tienes que leer, escudriñar, y si no te apartas de esta ley, si no te apartas del libro de esta ley, entonces serás prosperado en todos tus caminos. Todos. Y yo puse algunos ahí. Y vamos a aprender. Tarea mía, tarea para la casa. Averiguar todo esto. Y lo vamos a estar predicando con el tiempo, porque necesitamos ser sanados. El Señor no solamente nos sana así como algunos ven pura salud, pura sanidad física, no, también el Señor tiene que sanar nuestra economía, nuestras emociones, nuestro corazón, tiene que sanar muchas cosas, nuestra familia, muchas cosas que el Señor quiere sanar, pero a veces nos concentramos solamente en algo. Estamos así como los caballos cuando le ponen la guía. No pueden ver para ninguna parte, están así, no ven nada más, no ven solamente lo que te enseñan, lo que te dicen, pero tenemos que nosotros romper moldes. No podemos seguir como la iglesia que venía siguiendo, tenemos que ser como la iglesia primitiva, tenemos que tomar las enseñanzas de los apóstoles, tenemos que tomar la enseñanza de Jesucristo como viene, no acomodada. No podemos seguir en las mismas. Y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para todos, de enseñanza para todos. ¿Cuántos de ustedes han aprendido algo nuevo o han visto algo nuevo? Entonces vamos a ser bendecidos. Como iglesia, como individuo, como familia, vamos a ser bendecidos. Vamos a meternos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar los consejos de Dios. Yo creo que cosas buenas vienen. Pero no seamos como los israelitas desobedientes. Tenemos que ser como los israelitas obedientes. Entremos a este nuevo pacto. Ya que el Señor, el viejo pacto que dijo que con Sinaí, porque lo desecharon tus padres, no te preocupes de eso. Yo hago un nuevo pacto. Y este pacto, que es mi sangre, y se fue derramada por todos ustedes, porque todos esos pecados y todas esas maldiciones que te seguían en la cruz del Calvario se alejaron. Ya no están. Porque el Señor clavó en la cruz del Calvario el acta de culpabilidad que estaba en contra tuya. Y Él la rompió y avergonzó a todas las tinieblas en la cruz del Calvario. Y el Señor nos dio armas poderosas para combatir, para prosperar, para seguir esta vida de la mejor manera posible. Y algunos de ustedes dirán, me hubieran dicho esto antes. A mí también, créanme. Pero es así, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y esto nos va a traer mucha bendición al que se apega a la palabra de Dios. Así que póngase de pie y vamos a orar. Y hay mucho más
yo traté de minimizar todo esto. Cuando uno se pone a estudiar y a escarbar un poquito, empieza a encontrar muchas cosas. Y dentro de este mensaje el Señor nos promete muchas cosas. Cosas que el Señor te dice: ya basta de mezclarte con este mundo. Deja la costumbre de este mundo a un lado. No te involucres con este mundo. Mejor obedece a Dios. Dentro de este tema, dentro de esta enseñanza, tenemos que ser obedientes. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes. El Señor lo único que te pide es tu obediencia. Y cuando tú te volteas a Él, el Señor dice que va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Hay cadenas culturales, hay malas costumbres, maneras de pensar, filosofías, y quizás más de alguno todavía está luchando para poder salir de ahí. Y está bien. Tienes que escudriñar, tienes que tú convencerte. Pero el Señor te está llamando. El Señor viene a buscar las ovejas perdidas. Esas ovejas que no tenían esperanza. Ovejas que estaban siguiendo otros dioses, otras culturas, otras enseñanzas. Pero el Señor prometió un nuevo pacto. Gracias, Señor. Porque estamos alejados, Señor, de la ciudadanía celestial. Estamos alejados de tu presencia. Estamos alejados, Señor, de tu reino. Pero ahora tú nos has acercado. Tú viste nuestra necesidad y nos llamaste, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu voz. Gracias porque ahora somos un nuevo pueblo, que antes no éramos pueblos, Señor. Pero ahora somos pueblo, un pueblo adquirido. Pero tenemos una labor que hacer. Tenemos que ir y predicar este evangelio, Señor. Tenemos que ser obedientes a tu palabra, mi Dios. Y tú nos vas a bendecir. Nos vas a bendecir, Señor. Porque está escrito, porque son pactos. Y tú cumples a tus pactos. Siempre cumples a tus pactos. Gloria a Dios. Y Dios, gracias porque tú nos sacas la venda, Señor, de los ojos. Bendito Dios. Nos hace ver más allá. Siempre, mi Dios, nos hace ver más allá. Y nosotros tenemos que también cumplir la gran comisión, porque hay muchos hermanos que están en la misma, Señor. Hay pueblo tuyo, Señor, que está en tinieblas y necesitamos traerlo a la luz. Necesitamos traerlo al reposo, Señor, porque allá están sufriendo. Gloria a Dios. Están como el hijo pródigo. Así es. Están en la inmundicia y no pueden salir, mi Dios. Pero tú, Señor, bajo este nuevo pacto, mi Dios, tú solamente nos dices que tenemos que creer en ti con el corazón, confesar, Señor, con nuestra boca, mi Dios, que tú eres el Señor, que tú resucitaste de los muertos y seremos salvos. Amén. Y tenemos que ir, Señor, porque hay gente que no conoce. Y el apóstol Pablo nos enseña, dice, ¿cómo van a escuchar, cómo van a saber si no hay quien les predique? No hay quien les diga estas buenas nuevas. No hay quien les enseñe, mi Dios. Ese tenemos que ser nosotros, mi Dios. El apóstol Pablo dice, benditos son esos pies que llevan el evangelio de luz. Llevan estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Gracias, Señor, porque nos elegiste a nosotros, nos llamaste, mi Dios. Sin saber, mi Dios, sin conocer más allá de tus escrituras, nos llamaste y ahora lo podemos entender, podemos comprender, Señor, que hay un propósito mayor que el que conocíamos quizás a unas cuantas semanas atrás. Hay un propósito mayor, hay bendiciones mayores
Entramos dentro de muchos pactos, Señor. Gracias. Gracias. Solamente nos queda decirte gracias. Bendito Gracias, Dios. Señor. Gloria a Y Dios. decir, mi Dios, aquí estamos. Bendito Como Dios. dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo iré. El compromiso, mi Dios, que hacemos hoy, en este día, empezando, mi Dios, a decir, sí, Señor. Tomamos esta gran comisión y vamos a ir y vamos a predicar tu evangelio. Gloria a Y vamos Dios. a bautizar, vamos a enseñar, mi Dios. Bendito Dios. Esto que estamos aprendiendo lo vamos a enseñar, Bendito porque la Dios. verdad, Señor, esta verdad nos hará verdaderamente libres. Gracias, Señor. Gracias por tus favores. Gracias por ser Dios nuestro. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendito Dios. Nos tomamos de tu mano, Señor, Amén. y te vamos a seguir hasta el fin de nuestros días. Así es, sí, Sí, Señor. Señor. Así Y es. hacemos tu compromiso. Hermano, Gloria hace a tu Dios. compromiso. Sí, Padre precioso. Dile, Señor, yo te voy a seguir. Sí, mi Rey. Dile, Señor, Señor, yo te voy a seguir y voy a obedecer todo lo que está escrito en tu palabra. Bendito Dios. Haz un compromiso con el Señor y dile, Señor, yo voy a dejar las costumbres de este mundo. Voy a dejar las malas costumbres de este país. Bendito. Y me voy a dedicar a ti. Bendito Dios. Voy a ser un hijo tuyo, Señor. Sobre todas las cosas voy a honrarte. Y te voy a dar gloria en todas las Gloria a cosas que Dios. yo haga. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque entramos Gracias, Señor. un camino nuevo, algo diferente. Vamos a entrar en enseñanza tras enseñanza, Bendito porque necesitamos corregir nuestros caminos. Gloria a Necesitamos Dios. apartarnos, Señor, de estos caminos, Señor, que nos llevan a perdición. Gloria Gracias, a Dios. Señor. Gracias, Padre. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Y así, mis hermanos, terminamos con esta enseñanza. Fueron 3 temas, este se alargó un poquito, pero era necesario. O si no, me alargo hasta 5, ustedes ya me conocen ya. Pero hay mucho que hablar, mucho que decir, y nos despedimos de nuestros hermanos, esperando que esta enseñanza sea de bendición y sea un cambio para su vida, porque el Señor va a traer bendiciones. Amén. Todas nuestras vidas va a traer bendiciones, que nos tenemos que apartar de culturas, costumbres que no nos convienen. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos vemos el viernes.